Base de datos. La base de datos es la herramienta que nos va a permitir administrar toda la información que tengamos en nuestro sistema. Hay distintas bases de datos. La primera división es aquellas que se componen por el lenguaje SQL, que son relacionales, y hay otras que se llaman no SQL o no solo SQL, que aparecieron luego con el boom de las redes sociales, con plataformas como YouTube, que consumían gran cantidad de información por segundo. Entonces ese tipo de base de datos relacional quedó chica y se inventaron otros. Nosotros vamos a ver el tipo de base de datos que más podemos llegar a utilizar en una aplicación como la que estamos haciendo, que es la relacional con lenguaje SQL. En el lenguaje SQL nosotros lo que vamos a tener es sentencias básicas para poder realizar 4 operaciones que son insertar, consultar, borrar y actualizar la información. Aquí arriba tenemos unos logos de productos, de programas que se instalan y hacen funcionar esta teoría de SQL, este lenguaje de SQL, porque si no tuviésemos algún programa, no tendríamos dónde ejecutar nuestras sentencias SQL. Entonces el punto está después en qué programa utilizar. Hay varios. Como SQL es un lenguaje estándar ya hace varias décadas, lo bueno es que todos estos programas, todos estos motores utilizan el mismo lenguaje. Después lo que hacen en una capa superior, incorporan funcionalidades propias para que su producto funcione más rápido, sea más eficiente, tengan instrucciones tal vez más acotadas, pero lo que es la base la comparten. Entonces eso permite migrar de una base, de un motor de base de datos a otro, por ejemplo de Oracle a Postgre. Ahora, si nosotros estamos usando tal vez alguna función particular de Oracle, ya en Postgre no va a funcionar. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. En Oracle es una base de datos que utilizan las corporaciones como bancos. Es paga, fue de las primeras que salió, antes tenía otro nombre, y después como contrapartida aparecieron productos, bases de datos, motores de base de datos de la comunidad, es decir, que eran de código abierto y también gratuitas. Entonces lo que permitía es que cualquier programador pueda bajarla, instalarla y utilizarla. En su momento MySQL era un software propiedad de la empresa Sun Microsystems. Oracle compró Sun Microsystems y por ende también compró ese producto, MySQL. Entonces, la comunidad reaccionó tomando el último código libre que había de MySQL y desarrolló el producto MariaDB. Los dos siguen existiendo, tanto MySQL como MariaDB. MySQL dentro del paraguas de la empresa Oracle y MariaDB dentro de la comunidad. También existe PostgreSQL, que es de la comunidad y es una base de datos potente. Después hay otro tipo de base de datos no relacionales, como por ejemplo MongoDB, Cassandra, Couchbase, Firestore y otras más. Nosotros nos vamos a centrar en las bases de datos relacionales SQL.
las bases de datos, estos son motores de base de datos: MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, la de Microsoft. Lo que nosotros tenemos que lograr es 4 operaciones más básicas. Se habla de hacer un CRUD, una aplicación que pueda crear un dato, que pueda leer ese dato, que lo pueda actualizar, que lo pueda borrar. Y los comandos en la base de datos son insert, select, update, delete. Vamos a ver cada uno de ellos. Antes de meternos a seleccionar qué producto de base de datos podemos instalar, cómo se instala, cómo se configura, vamos a utilizar una página, un recurso online para practicar las sentencias SQL, y luego cuando manejemos esas sentencias SQL, sí vamos a instalar en nuestra computadora un motor de base de datos. La primera sentencia es select, para poder consultar información. En esta página vamos a tener ejemplo de un carrito de compras, donde hay tablas. Cada una de estas unidades se las llama tablas y adentro tiene campos. Aquí estamos con la tabla de clientes. Tiene campos como el ID, el nombre del cliente, el contacto, la dirección, la ciudad, el código postal y el país. Esto funciona prácticamente como si fuese una planilla de cálculo organizado por filas y columnas. Las columnas son los campos que nosotros declaramos y las filas es cada dato nuevo, cada dato que tiene, cada registro. Vamos a probar la sentencia. Nosotros escribimos aquí en este input, parece ser un input, la sentencia y luego la ejecutamos. Así como está, nos da justamente el resultado de abajo, que es lo que hace esta sentencia: seleccionar asterisco, es decir, todos los datos. Le tenemos que indicar de dónde, de la tabla clientes, customers. Podríamos indicarle, por ejemplo, que en vez que seleccione todos los clientes, nos muestre, por ejemplo, todos los clientes, no todos los campos, nos muestre, por ejemplo, el nombre. Entonces aquí lo único que tenemos es el nombre. Si queremos otro dato, podemos decirle city. Entonces ahora tenemos la ciudad. Y separando por coma podemos agregar el país. Y de esta manera podemos seleccionar datos particulares. Eso podemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando la tabla tiene muchos datos. Pónganse una tabla grande de tal vez 30 campos y nosotros tal vez necesitemos únicamente el nombre de la persona. Si usamos asterisco para traer 30 datos y terminamos usando uno solo, no estamos teniendo una buena performance de la aplicación. Entonces ahí podríamos elegir directamente que seleccionar un solo dato de esta tabla. Además, lo que podríamos hacer aquí es ordenar la información de la siguiente manera. Fíjense que queremos
order by, por ejemplo, un campo por país. Si lo dejamos así, lo va a ordenar por orden alfabético utilizando esta columna de la A a la Z. Argentina primero, Austria, Brasil, el último Venezuela. Si nosotros le agregamos la palabra reservada as, es de ascendente, que es justamente lo que toma como para ordenar el campo como para ordenar el campo país sin que se lo explicitemos. Si no le decimos nada, lo va a hacer de forma ascendente. Si le decimos la segunda opción, que es descendente, va a ser desde la Z a la A. Venezuela y el último Argentina. Además podemos agregarle alguna condición. Podemos decir que nos seleccione de estos 91 registros de la totalidad, algunos en particular. Por ejemplo, where, donde, vamos a mirar que cómo filtrar acá, la ciudad sea London, donde city sea igual a London. Como es un string lo que voy a poner, va entre comillas. No me trajo porque me parece que está en mayúscula London. Acá está, London. Entonces ahí pudimos filtrar. Fíjense, el where va luego del from. Si lo pongo al final, me da un error de sintaxis. Parte de la sintaxis del from es el where. Van en la misma línea. Fíjense, yo puedo poner todo por líneas separadas o en la misma y funciona igual. Las queries, como se llaman a estas sentencias SQL, las consultas, el código de SQL que uno va escribiendo, a veces se hace largo. Entonces, por eso uno termina bajando una línea para poder leer mejor y se ejecuta exactamente igual. Otra cosa que podemos hacer también es decirle order by aquí, que nos limite la cantidad de registros. Voy a sacarle este where para que haya más. Podemos poner un límite. Limit, por ejemplo, 5. Entonces ahí tenemos los 5 primeros registros. Perdón, último, pues está descendente. Si fuese ascendente, aparecería Argentina, por ejemplo. Ahí está. Pero nos aparece 5 nada más. Esto nos podría servir para paginar la información, es decir, pedir la información a la base de datos y en la pantalla ir dibujando de a 5 registros, de a 10 o los que se necesiten, y cuando se haga clic en siguiente volver a pedir los próximos registros y así ir pidiendo los nuevos hasta que se acaben. De la sentencia select tenemos esta sintaxis básica, que es la que acabamos de ver aquí en ejecución. Esta página nos permite practicar las sentencias y además tiene una opción de restablecer la base de datos, porque puedo borrar cosas, puedo insertar, en algún momento puedo querer volver a la versión original. Lo siguiente es insertar información.
Me voy a abrir otra pestañita para consultar. Bien. Vamos a insertar un nuevo cliente. Acá tenemos clientes, hay 91. ¿Cómo es la sintaxis para insertar clientes? Voy a dejar una ventana abierta para el select, hacer la consulta de lo que tenemos, de la selección, y otra ventana para hacer el insert. La sintaxis es insert into. Le voy a poner el nombre de la tabla. ¿En qué tabla quiero trabajar? Y después le voy a decir entre paréntesis qué campos quiero trabajar. Luego sigue la palabra values y entre paréntesis voy a poner los valores de esos campos. Por ejemplo, voy a poner un nuevo cliente, pero de todos los datos ahora solo le voy a agregar el nombre. Acá claro qué campo voy a poner y le voy a establecer el nombre, por ejemplo Luis. Antes de ejecutar la sentencia, vamos a chequear que tenemos 91 registros. Ejecutamos. Dice que se afectó una fila. Volvemos a ejecutar este select y nos dice que tenemos 92. Lo agregó al final. Está ordenado por otro criterio. Buenísimo. Vamos a practicar el select. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a decir que nos seleccione todos los clientes, ordenado por el ID. Está bien escrito. Vamos ejecutando. Ahí lo ordeno de 1 por el código. Y lo que podemos hacer ahora es decirle de manera descendente. Aquí tenemos el último, el nuevo, Luis. Y ya que está, le decimos que en vez de mostrarnos todo, limitarlo y que nos muestre el último solo. Ahí está. Fíjense, agregamos un solo campo. Los otros campos aparecen como null. No tienen valor. Vamos a agregar uno nuevo. Le voy a poner la ciudad. Si queremos otro campo, en este caso ponemos una coma y agregamos el nuevo campo. Y después el nuevo valor. Va a ser el nuevo valor Buenos Aires. Y ahora no va a ser Luis, sino va a ser Verónica. Es decir, fíjense, hay un orden entre los campos, la posición de los campos y la posición de los valores. El primer valor se relaciona con el primer campo. El segundo valor se relaciona con el segundo campo. Y así con todos los que haya. Ejecutamos. Vamos a decir que nos muestre los últimos 3. Ejecutamos y acá está Verónica, que es de Buenos Aires. Los otros datos están como nulo. Vamos a agregar un tercero con contact name. ¿Qué más había? La dirección. Código postal. Bien, tengo que agregar ahora, siguiendo el orden, el nombre de contacto. El nombre de contacto puede ser Federico. Después viene la dirección. Puede ser Independencia. Mira.
después viene código postal. Y el país no lo veo, me lo salteé. Código postal AB 2000. ¿No hay país? Sí. Entonces agregamos acá. El país va a ser Argentina. En vez de Verónica, vamos a poner ahora a ¿quién ponemos? Alfredo. Ejecutamos, nos dice que está bien. Volvemos a chequear nuestra consulta SQL. Acá tenemos a Alfredo. Su contacto es Federico, Avenida Independencia del 2000, Buenos Aires, código postal y el país. Perfecto. Entonces, con esta sentencia nosotros podemos agregar información en la base de datos. La tercera es update, es decir, actualizar un dato, modificar información de la base de datos. ¿Cómo funciona esto? Update, el nombre de la tabla, set y el campo que queremos actualizar. Por ejemplo, yo quiero actualizar a Federico el código postal. Antes voy a consultar todos los datos. Les quiero mostrar algo que quede visible. Todos los datos acá. Y tenemos, voy a modificar el código postal. Fíjense todos los códigos postal que hay distintos. Bien, voy a decir código postales, postal code, copiar. Le voy a decir que el código postal ahora va a ser CF 3400. Ejecuto, vengo a mi base de datos, pido nuevamente que se ejecute el select. Miremos qué pasó. Ahora código postal, todos tienen el mismo código postal, es decir, rompí la base de datos. Todos tienen el mismo código postal, todos. Si miramos, cuando ejecutamos, acá nos dice que se modificaron 94 filas, es decir, todas. Bien. Vamos a restablecer la base de datos, así tenemos los códigos postales originales. Hacemos la consulta. Perfecto, tenemos 91 registros, es decir, los insert que hicimos antes ya no existen más. Entonces vamos a elegir alguno de estos, por ejemplo el segundo, Ana Trujillo, tiene este código, se lo vamos a cambiar, pero a ella sola, y ella es el código número 2, su ID es el 2. Entonces lo que vamos a hacer acá es usar también el where, que es como un if en programación, una condición. El campo, vamos a decir donde este campo sea igual a 2, es decir, únicamente a esa persona. Ejecutamos, fíjense, ahora se cambió a una sola persona, a un solo registro. Volvemos a ejecutar y acá está
el número 2, Ana Trujillo ahora tiene el código CF3400. Y así puedo actualizar cualquier información, cualquier campo. Podría cambiar, vamos a cambiar tal vez el nombre. Ya sabemos que va a ser del 2 y en vez de postal code domain name. Está bien escrito, lo que tenía es esto. Le podemos decir que sea ahora solamente Ana Trujillo. Lo ejecutamos, hacemos la consulta, Ana Trujillo. Perfecto. Ahí ya estamos pudiendo actualizar información. Lo que sigue es borrar. Yo le digo, vamos a quitar aquí, comando delete. Le puedo decir asterisco todos los campos de qué tabla. A ver, no, asterisco no, delete from tabla y una condición. La tabla que estamos usando antes. Fíjense que si no le pongo condición, no le pongo where, asterisco no va. Y ejecuto, me borra todo, 91. Ahora cuando vengo acá, no tengo nada. Borré la base de datos, borré todo. Y no hay un aviso como en el Windows, por ejemplo, que te pregunta cuando borras un archivo, ¿estás seguro que quiere borrar? Sí, no. Acá le dijiste, escribiste la sentencia, la ejecutaste y perdiste todo. Establecemos la base de datos, ejecutamos y acá tenemos la información. Bien. Necesitamos poner la condición. Vamos a borrar a Ana Trujillo. Otro, el número 3, Antonio. Como es el campo, sea igual a 3. Hay una columna afectada únicamente. Volvemos a ejecutar la consulta y del 2 pasamos al 4. Ya no tenemos más el registro número 3. De esta manera podemos borrar un registro completo. Repasando, en esta clase aprendimos qué es una base de datos. Es una colección de información organizada en filas y columnas. Utilizamos el lenguaje SQL. Hay motores de base de datos que nos permiten materializar esa teoría de SQL, ejecutar ese código. Estuvimos practicando con las 4 operaciones básicas. Select para tomar la información, consultar la información de la base de datos, indicándole qué columnas queríamos, de qué tabla, con qué condición y qué tipo de orden podríamos tener. Insert, donde podíamos insertar valores nuevos a nuestra base de datos, sea indicando algunos campos o la totalidad. Update, podríamos
actualizar la información, los registros. Por ejemplo, cambiar algún precio de un producto. Y aquí tendríamos que tener mucho cuidado de utilizar el where, la condición, porque si no cambiaríamos todos los registros de esa columna si no hubiera una condición. Y delete. Delete va a borrar un registro. Similar con update, si no ponemos el where para indicar alguna condición, vamos a borrar todos los datos de la tabla, que es muy peligroso y no hay ningún tipo de confirmación. Hasta aquí llegamos por hoy. Luego, en las próximas clases, avanzaremos con más de base de datos.